El título de este mensaje es Por fe sostenemos la obra. Por fe sostenemos la obra. El creyente debe dar a la obra de Dios porque la obra de Dios es la causa de Cristo llevada adelante por medio de la iglesia local. En el mensaje de la semana pasada vimos una verdad fundamental. Dios es dueño ¿de qué? Dios es dueño de todo. Y antes de hablar de cuánto damos, tuvimos que entender de quién es todo. Ahora necesitamos contestar otra pregunta. ¿Qué es dar a la obra de Dios? Porque muchas personas oyen la palabra dar a la, o la frase dar a la obra y piensan solamente en dinero, en gastos, en sobres de ofrenda, en renta, en luz, en agua, edificio y salarios. Pero dar a la obra de Dios es mucho más que eso. Dar a la obra de Dios es usar los recursos que Dios nos ha confiado para sostener y avanzar la misión que Cristo le dio a su iglesia. Escuche esto, no damos simplemente para mantener una institución, no damos para enriquecer a un hombre, no damos para comprar bendiciones, no damos por presión y no damos para que nos vean. Damos porque creemos que Cristo dejó una obra en este mundo y esa obra debe avanzar. Y como nuestro lema de este año es por fe andamos y no por vista, entonces podemos decir por fe sostenemos la obra, aunque no siempre veamos todo el fruto inmediatamente. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él debe saber cómo conducirse en la casa de Dios. Y luego define esa casa, ahí en 1 Timoteo 3:15. Dice, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué dice al final ahí? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un negocio religioso. La iglesia no es un grupo de amigos que se reúne por costumbre. La iglesia no es solamente un edificio. La iglesia es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y Cristo le dio a la iglesia una misión. La misión es predicar el evangelio, es hacer discípulos, es bautizar creyentes, es enseñar la palabra, es formar obreros, es enviar misioneros, es cuidar de los santos, es levantar iglesias. Escuche, es alcanzar al mundo. Esa es la misión de la iglesia. Usted puede ver muchas misiones, muchas iglesias tienen, pero no hay misión, no tienen este propósito bíblico. Esta es la misión. Esa misión, escuche esto lo que le voy a decir, no se cumple sin fe. No se puede cumplir esta misión sin fe. Todo lo que le mencioné hace un momento, esa es la obra, la misión de la iglesia. Pero no se puede cumplir sin fe. No se puede cumplir sin obreros. No se puede cumplir sin sacrificio. Y no se puede cumplir sin recursos. Esa misión no se cumple sin una iglesia comprometida. Si usted quiere tener el corazón de Jesús, Jesús ama al mundo, dio su vida por el mundo, murió y de tal manera Dios lo envió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misión de Cristo. ¿Usted cree en esa misión? Y esa misión, ese encargo, esa causa se lo dio a la iglesia local. La pregunta que le hago es esta: ¿está usted sosteniendo por fe la obra de Dios, la obra de Cristo, o simplemente está asistiendo a ella? Si vamos a dar por fe, debemos entender qué es la obra de Dios, por qué necesita sostén y cómo nuestra contribución participa en una causa que es eterna. Y en este mensaje vamos a ver 3 razones por las cuales el creyente debe sostener la obra de Dios. Note conmigo, en primer lugar, por fe sostenemos la obra porque Cristo dejó una misión. Cristo dejó una misión y la vemos en Mateo 28, del 19 al 20. Y este es el pasaje, el lema de nuestra iglesia. Lo puede ver en la pared, 28, 19 de Mateo. Lo puede ver aquí en esta parte. Esto es el propósito de una iglesia.
Le repito, no es un club social, no es un negocio religioso, no es solamente para reunirnos los amigos, hay una misión. Y la misión se encuentra en este pasaje de una manera muy clara. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note que la iglesia o la misión de la iglesia no fue inventada por un pastor. No fue inventada por una denominación, no fue inventada por una junta, no fue inventada por una necesidad financiera. La misión fue dada por Cristo. Cristo fue el que dijo, id. Cristo fue el que dijo, haced discípulos. Cristo es el que dijo, bautizándolos. Y Cristo fue el que dijo, enseñándoles. Entonces la obra de Dios incluye por lo menos 4 cosas. Note que la obra de Dios incluye evangelizar. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, ¿id a qué? Ir a predicar el evangelio. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea que evangelizar no es una actividad secundaria, es parte central de la misión. Evangelizar, y la manera que lo vemos en la Biblia es que ellos salían, iban a las casas, iban a las ciudades, iban a donde estaba la gente en lugares públicos para predicar el evangelio. Evangelizar no es una actividad secundaria, es parte central de la misión. Y una iglesia que no evangeliza se ha olvidado por qué existe. Y no vamos tampoco para garantizando los resultados. La gente no comprende esto. Si la gente no recibe, ¿cómo sabes? Yo no sé. Yo no quiero mirarlo de una forma mecánica porque es un asunto de fe. Y lo que hacemos nosotros es simplemente obedecer lo que Dios dice. Predicar el evangelio. Si la gente recibe o no recibe, está en ellos. Dios obra en ellos. Mi trabajo es sembrar la semilla, orar que Dios obre, y en las manos de Dios. El evangelio tiene poder. Siempre hay respuesta. Pero una iglesia que no evangeliza se ha olvidado porque existe. Para evangelizar se necesitan tratados, Biblias, invitaciones, campañas, transporte, seguimiento, materiales, obreros, tiempo, preparación, herramientas digitales, transmisión, alcance local. Y cuando un creyente da a la obra de Dios, está participando para que el evangelio llegue a otros. Tal vez usted no predique desde un púlpito, tal vez usted no puede ir a otro país, tal vez usted no puede enseñar una clase. Pero cuando usted da por fe a la obra, usted está participando entonces del evangelio. Cuando da por fe, usted participa en el avance de ese evangelio que Dios manda. La obra de Dios incluye evangelizar, pero también incluye hacer discípulos. Regresemos a Mateo 28, mire el 19. Por tanto, id, ¿y qué dice la siguiente frase? Haced discípulos. Cristo no dijo solamente hagan decisiones, Él dijo haced discípulos. Y un discípulo necesita ser enseñado, formado, corregido, animado, instruido y acompañado. ¿Quiénes de ustedes fueron discipulados? Y alguien le tuvo que animar, le enseñó, le formó, le animó, le instruyó y le acompañó. Y esto requiere entonces clases bíblicas, discipulado personal, maestros, materiales, tiempo, consejería, seguimiento, preparación, estructura. Ganar almas es importante, pero la iglesia no solamente debe ganar almas, debe formar discípulos. Y una de nuestras claves principales, usted lo puede ver en la pared, es el discipulado bíblico. Creemos que una persona no solamente debe asistir a la iglesia, debe ser un discípulo, debe ser un seguidor de Cristo. Debe amar lo que Cristo ama. Debe abrazar la misión de Cristo. Usted no está en este mundo nada más para sobrevivir. Muchos cristianos así viven. ¿Y de qué van a comer el día de hoy? ¿Y de qué van a vivir mañana? Y tienen sus planes terrenales. Y le quiero decir, es una vida desperdiciada, porque Dios tiene un propósito para usted. Que usted sea un discípulo, que abrace la misión. La obra de Cristo incluye también bautizar creyentes. Mateo 28, 19 continúa el pasaje. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. O sea que el bautismo, recuerde, no salva, pero identifica públicamente al creyente con Cristo y su iglesia. Y cada nuevo creyente debe ser guiado a obedecer al Señor en el bautismo. Eso también es la obra de Dios.
Pero note conmigo también que la obra de Dios incluye enseñar toda la palabra. Mateo 28:20. ¿Estamos ahí? Enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo dijo, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. No solamente es enseñar la salvación, es enseñar doctrina, santidad, sobre la familia, sobre la oración, el evangelismo, la mayordomía, el servicio, el carácter cristiano. ¿Sí está observando el propósito de una iglesia local? Entonces, cuando hablamos de dar a la obra de Dios, no estamos hablando simplemente de cubrir gastos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la iglesia debe alcanzar a los perdidos, debe bautizar, debe enseñar. La iglesia debe alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Es muy triste que muchos dirían, no hay una iglesia donde yo estoy. Viven gente en estados lejos, en ciudades donde quizás conocieron a Cristo por los medios, pero dicen, no hay una iglesia cerca. Es algo muy triste. La iglesia tiene un propósito muy, muy importante. Por fe sostenemos la obra. Cristo dejó. ¿Qué dejó, hermanos? Una misión. Note conmigo, en segundo lugar, la iglesia es la casa de Dios. Regreso a la 1 Timoteo 3:15. Este pasaje nos enseña la importancia de la iglesia. La iglesia no es perfecta porque está compuesta de personas imperfectas, pero sigue siendo la institución que Dios usa para sostener y proclamar la verdad. Dice el pasaje, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es qué? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Note que la iglesia sostiene la verdad. Al final dice columna y baluarte de la verdad. Pablo no dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, sino que la sostiene. El baluarte defiende. La iglesia debe sostener la verdad en una generación confundida. Tanta gente que no sabe ni qué es verdad y qué es mentira, todo le creen, lo escuchan en internet, ven videos y están ahí confundidos. ¿Cómo será? Tienen dudas de la verdad, porque hace falta iglesias que se dediquen a predicar la verdad. La iglesia debe sostener la verdad en una generación confundida. Por eso es necesario iglesias fuertes que enseñen doctrina. No se queje, hermano, cuando enseñamos doctrina. No diga, eso es muy aburrido. A mí no me es aburrido, ¿verdad que a usted tampoco? No se oye, hermanos. No, la Biblia no es aburrida. Nada en la Biblia es aburrido. Y para acabarla, ¿soy yo aburrido? Hermanos, no me hagan llorar. Pero no, la iglesia no es un circo, la iglesia no es un lugar nada más para entretenernos y divertirnos. No, la iglesia es un lugar para ser instruidos en la doctrina. Usted debe venir dispuesto y atento. Le he dicho muchas veces, prepárese una noche antes, duérmase temprano, no se quede mirando la televisión tarde, venga con un deseo y con ansias y pase tiempo en la semana leyendo su Biblia y orando, tendrá un apetito espiritual, porque la gente espiritual quiere escuchar predicación. Es por eso que la gente espiritual regresa en las tardes, regresa los miércoles, va a las conferencias, atiende a todo lo que trata de la enseñanza porque tiene un hambre, pero esa hambre nace al pasar tiempo con Dios durante la semana. No al estar llenando su carne toda la semana, mirando tantas cosas, escuchando tantas cosas, y ahora dice, vengo a la iglesia, no tiene deseos, porque la carne lo domina. Pero la iglesia tiene que ser doctrinal, aunque la gente no quiera. Porque hoy en día hay muchas iglesias que se acomodan al gusto del cliente. Pero Dios nunca diseñó una iglesia al gusto de las personas. Nosotros tenemos que ser fiel al modelo bíblico. Como Dios estableció una iglesia y cómo una iglesia debe gobernarse y cómo se dirige y cómo predica y qué enseña. Haga el esfuerzo de ser fiel cada vez que las puertas de esta iglesia están abiertas. La iglesia necesitamos iglesias fuertes que sean doctrinales, iglesias evangelísticas. Lo más importante en este mundo, aunque creemos que la sana doctrina es importante, es a dónde va a ir el mundo cuando muera. Que haya iglesias santas, separadas del pecado, que seamos cristianos, que realmente vivimos lo que Dios manda que seamos,
Basta ya con el cristianismo hipócrita y todo mundo dice, para ser como él, ¿para qué? Cristianos estafadores, cristianos rateros, cristianos carnales, cristianos que se enojan fácilmente, cristianos que tienen problemas en su hogar todos los días. Así no debe ser. Necesitamos iglesias santas, iglesias misioneras, iglesias que prediquen la verdad. Cuando usted da a la obra de Dios, está ayudando a sostener un lugar donde la verdad se predica, se enseña, se defiende y se transmite a la siguiente generación. La iglesia cuida al pueblo de Dios. Note lo que dice Gálatas 6:10, por favor. La obra de Dios también incluye cuidar a los santos. La Biblia habla que hay hermanos débiles, hermanos en crisis, hay nuevos creyentes, hay viudas, hay jóvenes confundidos, hay niños que necesitan ser enseñados, hay matrimonios que necesitan dirección y hay personas quebrantadas que necesitan la palabra, oración y cuidado. Por eso dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quiénes dice ahí? A los de la familia de la fe. Esto es la obra de Dios también. Es ayudar al quebrantado, dar aliento a aquel que pasa por tiempos difíciles, es levantar al débil. Por eso cuando usted venga a la iglesia, pero vengo desanimado, véngase así como está, aquí se anima con los hermanos. Me da mucho ánimo ver, no hay nadie aquí que me quita el ánimo. Espero que no sea el caso suyo, que cuando viene ya llegó el hermano. No, me da ánimo ver. A cada uno. Algunos más que otros, voy a ser sincero. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque algunos faltan y no vienen por un tiempo y cuando los veo me da un ánimo. Sí, me da ánimo. A veces envío mensajes personalmente, envío textos, llamo y hay quienes no responden y a veces las palomitas ya no aparecen, ya me bloquearon. Esa es la obra de Dios. La iglesia organiza el trabajo de Dios. Vaya a 1 Corintios 14:40. Este pasaje nos enseña que Dios es un Dios de orden. Si usted ha venido a nuestra iglesia, se da cuenta que queremos ser una iglesia ordenada. Se necesitan obreros preparados. Se necesitan clases, horarios. ¿A qué horas empezamos? A tiempo. Siempre empezamos a tiempo. ¿Por qué? Porque Dios requiere orden en una iglesia. Y usted debe comprender eso. Yo le animo a que usted también sea ordenado. Es la iglesia. Algunos sacan sus consultas, no digo que es malo, y van a ver para ver si le dan sus documentos de inmigración. ¿Eso sí importa? ¿Tienen citas médicas? Eso sí importa. Pero la iglesia se necesita orden. Se necesita planificación. Cada semana planeamos lo que se va a cantar, planeamos lo que se va a enseñar, planeamos a quién vamos a recoger, a quién vamos a dejar. O sea, hay mucho que planear, hay mucha planificación detrás de todas las escenas. Se tiene que ordenar cada una de las diapositivas, la música que tienen que poner. O sea, hay mucho orden. La iglesia se organiza para hacer la obra de Dios. Se necesita un lugar. Gracias a Dios por este lugar. Este lugar son unas 2 bodegas, pero bien arregladito. Mucha gente viene y dice, te ve muy moderno. Sí, yo he ido a iglesias que parecen funerarias. Pero no importa cómo se ve, lo que importa es quién está ahí. Dios está ahí. Tenemos unas sillas muy cómodas. Yo estoy muy contento de este lugar. Dios ha proveído cerquitas del freeway para que esté llegando. Mira, qué gole. Pero se necesita administración. Se necesita responsabilidad. 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando terminemos esta serie, voy a tener una reunión para que trate de la administración. Porque una iglesia local debe también tener transparencia. Y le voy a explicar cómo es que nuestra iglesia opera y ciertas necesidades que la iglesia cubre. Mencioné algunas cosas y se les ocurrió, ¿verdad? Organizar la música. Cada semana pasa, el hermano Josué dirige él el ministerio, pero a veces nosotros ni nos damos cuenta. Por eso me gusta a mí cuando visito otra iglesia. Yo nomás llego, me siento, escucho y me voy. No tengo que preocuparme de nada.
No tengo que preocuparme si llegó tal ujier, si la hermana de guardería está ahí. Tienen que preocuparse si está el café preparado, si fueron por el pan. Miré que el hermano JJ, gracias, fue a traer agua. No había agua. ¿Sí me estoy explicando? Pero vos no pensaste en eso. ¿Sí me explico? No quiero que se siente mal, nada más estoy explicando que la obra de Dios requiere organización. Hay muchas buenas causas en el mundo. Hay organizaciones que alimentan a pobres, hay quienes dan medicina, hay quienes ayudan en desastres. Y esas cosas son buenas. Pero quiero decirle algo, gracias a Dios por esa ayuda legítima, pero ninguna causa es más grande que la causa de Cristo. Ninguna causa es más grande que la causa de Cristo. Porque la iglesia no solamente ayuda temporalmente, la iglesia predica un evangelio eterno. La comida ayuda al cuerpo por un tiempo, la ropa cubre el cuerpo por un tiempo, la medicina puede ayudar al cuerpo por un tiempo, pero el evangelio salva el alma por la eternidad. Y hay muchas causas, pero la causa más grande es ¿cuál? La causa de Cristo. Cristo dejó una misión. La iglesia es la casa de Dios. Número 3, los obreros deben ser sostenidos. Entonces ya vimos cuál es la causa, cuál es la misión. La iglesia es importante para Dios. La iglesia requiere bastante organización, preparación, obreros. Pero por fe sostenemos la obra porque los obreros deben ser sostenidos. Vaya a 1 Corintios 9:14. Este versículo es muy claro. Aquí Pablo no dice, sería una buena idea. Empieza el pasaje diciendo, así ordenó el Señor. Dice 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Qué dice al final? Que vivan del evangelio. ¿Qué fue lo que ordenó el Señor aquí? Que si anuncia el evangelio, debe vivir del evangelio. Ahora, escuche esto. Esto no significa que el pastor debe enriquecerse. No estamos en el ministerio para hacernos ricos. Usted puede trabajar, empezar un negocio y que Dios le enriquezca a usted. Cómprese casas, cómprese carros, cómprese vacaciones, cómprese un avión, cómprese barcos, lo que usted quiera. Dios bendice. El ministerio no es para eso. ¿Me estoy escuchando? Cualquier persona que anhela obispado y quiere ser pastor está en el negocio equivocado. Nosotros estamos en los negocios de nuestro Padre y el propósito de dar a la obra no es para que el pastor se haga rico. Y es por eso que cuando recibimos ofrendas, muchos piensan es todo para el pastor. No, no es así. Hay una administración donde se cubren muchas otras cosas. No significa que un obrero debe vivir en lujo. No significa que el ministerio sea negocio. Y no significa que la iglesia exista para mantener caprichos. ¿Cuáles caprichos? No, yo requiero dental. No, yo requiero visión. Hablando de los siervos, pastores que dicen, yo no voy a pastorear, lo menos que me paguen tanto, tenga dental, tenga seguro de vida, me paguen mi auto. No es para caprichos. ¿Están conmigo todavía? Pero sí significa que la Biblia enseña que los obreros fieles deben ser sostenidos por la obra a la cual sirven. Eso sí es bíblico. Note conmigo en letra A, Pablo usa ejemplos comunes. La verdad es que el que trabaja en una obra tiene derecho de ser sostenido por esa obra. Note el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Note que Pablo aquí da 3 ejemplos, un soldado, un agricultor y un pastor de rebaño. El soldado no paga sus propias expensas, ¿correcto? Él no paga sus propios gastos de guerra, él no paga por su uniforme, su comida, no paga por las armas, las botas. El agricultor participa del fruto de esa viña, él trabaja y después cuando sale el fruto, él puede tomar de ese fruto. Y el pastor de ovejas toma leche del rebaño que cuida. La enseñanza es muy sencilla. El que trabaja en una obra tiene derecho a ser sostenido de esa obra. Eso es lo que este principio está enseñando. Note también que Pablo usa un principio del Antiguo Testamento. En el versículo 9 al 10 dice así, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal
al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanzas debe arar el que ara, y el que trilla con esperanzas debe recibir ¿qué? Del fruto. Aquí vemos una imagen que les quiero presentar. Es un buey que trabaja trillando, y el bozal es eso que le ponen en la boca. Normalmente usted y yo vemos bozales en los perros. Cuando usted está caminando y ven un perro que es grande, grueso, le ponen un bozal para que no muerda. Y en este caso es para que el buey o el animal no coma mientras está trabajando. Y Dios dice, no vas a ponerle un bozal a un buey. Él puede comer mientras esté trabajando. Pero la pregunta aquí, Pablo hace, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Usted cree que Él lo escribió por los animales? Note el 10 otra vez, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Pablo toma este principio y lo aplica al ministerio. O sea, si Dios enseña justicia aún con un animal que trabaja, ¿cuánto más con aquellos que trabajan en la palabra? ¿Cuánto más con aquellos que trabajan en la obra? Pablo también aplica el principio al trabajo espiritual. Note el versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué es eso? ¿Qué es sembrar lo espiritual? Enseñar la palabra, discipular. Dice, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿Y qué es lo material? Lo económico. Note que el obrero espiritual siembra lo espiritual y la iglesia sostiene con lo material. Esto no es carnal. No es carnal sostener un obrero, es bíblico. No es falta de fe, aunque un pastor sea sostenido, es obediencia al orden de Dios. Y Pablo aplica este mismo principio al trabajo espiritual en 1 Timoteo 5, 17. Aquí la Biblia habla de doble honor. Doble honor no significa que debe ganar doble, como mucha gente a veces ha dicho. Doble honor quiere decir que el pastor merece cierto respeto, ese es un honor, y el otro respeto es el apoyo económico digno por su trabajo en el ministerio. Entonces merece honor por ser un siervo de Dios y merece otro honor para que sea sostenido. Doble honor. Porque le digo, algunos manipulan este pasaje, decir, ¿cuánto gana el promedio en tu iglesia? No, pues unos 1,000, el pastor merece doble, dale 2,000. No es lo que este pasaje está enseñando. Note que yo estoy defendiendo la Biblia, no me estoy ladeando para que los manipule. ¿Sí está notando eso? Tengo una conciencia muy fuerte cuando trata de las finanzas y el dinero. El Señor es nuestro testigo, trabajamos con integridad, queremos que el dinero sea usado, es de Dios el dinero. Y se administra con sabiduría. 1 Timoteo 5, 17, le digo todo esto porque sí es fácil manipular. Se puede manipular, manipulan mucho a la gente, los asustan. Por este lado siento que alguien tiene un 100. No, nadie. Se me quedan mirando aquí, están mirando el lugar equivocado. ¿Has escuchado algo así? Algunos vienen de eso. Decían las primicias. ¿Qué son las primicias? Tu primer cheque del año. Imagínate. Pastor esperando para el primer domingo. El primer domingo. Yo he escuchado otros, quizás no son malos, pero ofrenda a Jesús, el cumpleaños de Jesús y muchas ofrendas. Otros lo que hacen para sostener, venden cosas. Ponen ahí una taquería en la iglesia, nachos, y venden ahí para recaudar fondos. Esa no es la forma en que Dios diseñó su obra. Y quizás gente lo hace con un corazón noble, quizás sincero, pero no bíblico. Y lo que el pastor hace, el trabajo del pastor, porque dice, ¿poco ese es trabajo lo que usted hace? Una vez mi hija me dijo, ella pensaba que yo no trabajaba. Tú nomás subes y hablas y ya. Que tú y la mitad de los hermanos piensan eso. Pero mira lo que dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que ¿qué? ¿Trabajan en qué? Según la Biblia, predicar y enseñar es trabajo. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Algunos hermanos les he enseñado a predicar y a enseñar. ¿Es trabajo, hermanos?
¿Mucho trabajo? Y no los juzgo, son nuevos, le estamos enseñando, tomamos como 4 semestres para enseñarles a enseñar, a formar un mensaje, hacerlo bíblico, interpretarlo correctamente, con esmero, con amor, bañado en oración. Y les digo, hermano, usted va a predicar y duran un mes preparando un mensaje, predican 15 minutos y casi les dan un infarto. Ahora inténtelo 7 veces como lo hacemos aquí. Y no estoy hablando de darle un mensajillo nada más, un pensamiento, un estudio ahí nada más, ni tampoco descargar currículums del internet y ahora voy a enseñar lo que enseñó fulano. Es trabajo predicar y enseñar. Escuche, esto es lo que usted más debe valorar, lo que se predica de este púlpito. Porque aquí oramos, preparamos, pedimos que Dios use el mensaje, su palabra. Si usted acude o si usted escucha todo el consejo, raramente me necesitará personalmente. Porque yo enseño todo. Hoy hablé de la tierra plana. ¿En dónde vamos a escuchar más acerca de la tierra plana? Porque sé la curiosidad. Cuando llegué a hermana Genesis se emocionó. O Flat Earth, porque yo no sé si ella creía en eso. No, ok. Pero todo el consejo de la Biblia se predica aquí. La Biblia habla de este honor, pero también habla de un salario. Si veo la palabra salario, digno es el obrero de su. Un obrero es uno que trabaja. ¿Qué es un salario? La palabra salario viene de la antigua Roma, que les pagaban con sal. Entonces en aquellos días no había, era muy caro la sal, y así es como les pagaban. Entonces ahí viene ahora el salario. Y los que trabajan en la obra tienen un salario. Aquí tenemos varios que trabajamos en la obra. Salario significa algo ya determinado. No es como decir, entró más, te ganas más, ganó menos, no ganas suficiente. Y no es como, digamos, un porcentaje viene el pastor. No, no debe ser así. Si lo es, eso está mal. Yo escuché el doble diezmo. El diezmo para la iglesia y el diezmo para el pastor. Eso no está en las Escrituras. Pero sí significa que la iglesia debe amar, respetar y sostener a quienes trabajan fielmente en la palabra. Pablo aplica este principio al trabajo espiritual. Vaya a Gálatas 6, versículo 6, por favor. Aquí Pablo lo dice también en Gálatas, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, ¿a quién? De toda cosa, buena, ¿a quién? Al que lo instruye. Entonces aquí, el que recibe enseñanza espiritual debe participar en sostener a aquel que le enseña. Nota que estoy usando bastante escritura para mostrarle cómo Dios diseñó su obra, cómo debe operar. Esto no debe decir que debe predicarse con codicia. Voy a predicar para que me den. No, si no funciona, es por fe. ¿Sí vio el cuartito cuando llegamos allá? No había gente. Empezamos, era un grupo pequeño. Nunca estuvimos aquí para ver qué nos da la gente. Alguno podrá decir que está aquí presente por esos años o últimamente que ha sido presionado, que le dije, oye, ¿por qué no das? ¿Por qué no me ayudas? ¿Le he pedido prestado a alguno? ¿Le he pedido servicios y favores en mi casa? Usted es electricista, véngase a hacer un paro aquí en mi casa. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez le he insinuado, hey, ese carro como que me gusta el suyo, ¿por qué no lo pasa? Esas botas que trae, mira qué buenas botas. ¿Alguna vez le dije, Dios me dijo a mí que me des algo? Ni una sola vez. ¿Sabe por qué? Porque yo comprendo bien que Dios cuida de sus siervos. Y es a través de la obra local. Y nunca debe predicarse con codicia. No debe predicarse tampoco con vergüenza, avergonzando a la gente porque no dan. No debe predicarse con manipulación. Y si no das, vas a ver. Y si no das, ahí te va a ir tu dinero y el dentista te va a cobrar lo que debes dar a Dios. Una iglesia que quiere predicación fiel, discipulado, consejería, evangelismo, visitas, clases, preparación, misiones, cuidado pastoral, formación de líderes, debe entender que la obra espiritual requiere sostenimiento. No se sostiene la obra de Dios con deseo solamente, se sostiene con fe, con sacrificio, con compromiso y generosidad. A propósito, nuestra familia también sostiene esta obra. Creo que todos debemos participar. Pero no debemos usarla, no debemos pensar que el otro dé. Usted debe decir, cada quien dé. ¿Ha sido instruido? ¿Ha sido enseñado? ¿Aprende la Biblia?
Entonces, ¿qué manda Dios? Que usted debe sostener esa obra. Voy a hacer una aclaración muy sencilla. No debemos usar las misiones como una excusa para descuidar la iglesia local. Somos una iglesia que apoya a misiones. Las misiones no sustituyen el sostenimiento de la iglesia local. Deben salir de una iglesia fuerte, fiel y sostenida, no de una iglesia abandonada. Dar a misiones es bíblico, pero también lo es sostener a los siervos de Dios que predican, que enseñan y sirven fielmente en nuestra propia congregación. Por lo tanto, escuche lo que voy a decir, no es correcto querer sostener la obra lejos mientras descuidamos la obra que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque hay quienes dan solamente en misiones. Yo lo sé porque lo he visto en muchos ministerios. No dan a la obra local. Eso es irresponsable. No, usted debe sostener la obra donde usted crece, donde usted es fortalecido, donde usted es enseñado, donde Dios le bendice. Ahora, si usted quiere dar a misiones mucho, ¡qué bendición! Hágalo, no hay problema. Pero usted también tiene que ser responsable en dar a la obra donde usted asiste. ¿Están conmigo, hermanos? Se me pusieron muy callados, estaba todo bien ahí hasta que llegamos a ese punto. Por fe sostenemos la obra, porque Cristo nos dejó una misión. La iglesia es la casa de Dios. Los obreros deben ser sostenidos. Número 4, la obra de Dios tiene necesidades terrenales. Ya lo demás es práctico que les voy a dar. A veces la gente oye la obra de Dios y piensa en algo invisible o místico. Pero la obra de Dios también tiene necesidades prácticas. El evangelio es espiritual, pero se predica en lugares reales, por personas reales, usando recursos reales para alcanzar a personas reales. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes conocieron nuestra iglesia por el internet? Entonces, ¿qué hicimos para que usted conociera nuestra iglesia? Tenemos que comprar un sitio web, diseñar el sitio web. Así es como llegó hermano Oscar. Algunos de ustedes llegaron quizás mirando predicación en video de Facebook. Cámaras tuvieron que ser compradas, un sistema de sonido, un operador, alguien que edite los videos y los suba. Entonces, no se hace nada sin que haya siervos que participen en la obra de Dios. Desde que yo empecé a pastorear aquí, yo determiné, yo no voy a subir ni una predicación, yo solo no edito, yo no hago, nunca lo he hecho, ni una sola vez. Los que me ayudaban al inicio era mi hermano y después era el hermano Hilario y ahora nos ayuda un grupo de hermanos que en vivo se queda grabado y hasta ahí. Porque no estamos tampoco para promovernos, pero sí ve que la palabra de Dios puede ser promovida a través del internet, puede extenderse, puede influenciar a gente, puede ayudarle. Por eso, mire, se necesita dinero para el evangelismo. Tratados, tenemos folletos, Biblias, aquí regalamos Biblias, no vendemos las Biblias. ¿Sí escuchó eso? No las vendemos, se las regalamos. Invitaciones, hacemos campañas, hacemos seguimiento de visitas, hay materiales para nuevos creyentes, tenemos material del instituto, libros que les damos a los hermanos sin cobrarle nada. No tenemos aquí un gasto. Ahí nos sentamos, hermano, va a ser el discipulado, siéntate, te va a costar $40 este libro. Chis. Tenemos un instituto bíblico, los que hemos venido, ¿cuánto les cobramos, hermano? Nada, no tenemos negocio en instituto bíblico. Yo he estado en lugares que por $20, un error de la secretaria, ya me querían botar del colegio bíblico a mí. Se convierten en acreedores y cobrando impuestos y todo. Nosotros queremos que usted sepa que es la obra de Dios para sustentar al siervo de Dios. Para sustentar el ministerio de la iglesia, de entrenar a siervos. Hay transporte. ¿Y ese transporte qué piensa que incluye? Gasolina, incluye seguros, incluye mantenimiento. Hay eventos evangelísticos, hay herramientas digitales, hay transmisión, hay publicidad local. Cada vez que alguien recibe una invitación, una Biblia, una clase, una visita, un seguimiento, hay una iglesia detrás que está sosteniendo la obra. Se necesita dinero para el discipulado, ya dijimos, lecciones, libros, copias, Biblias, clases, materiales para niños, materiales para jóvenes, capacitación de maestros, instituto bíblico, discipulando a nuevos creyentes. La iglesia no solo debe alcanzar, debe formar. Se necesita dinero para sostener obreros, para los pastores. Tenemos aquí 2 asistentes. Hay maestros que necesitan el apoyo económico para su material, para usar ciertos programas en sus computadoras. Hay obreros de tiempo completo
completo. Y escuche, cuando usted sepa que hay gente que trabaja a tiempo completo, nunca es suficiente. Ellos no están aquí por enriquecerse tampoco. A lo menos lo que yo sabía que yo tenía un llamado. Me dijo un hermano una vez, hey, deme trabajo, pastor, para trabajar en la obra. ¿Dios te llamó? Me dijo, no, no me ha llamado, tú no puedes trabajar aquí. Porque cuando somos llamados, estamos dispuestos a recibir algo más bajo que una persona que trabaja a veces en un restaurante o una fábrica. Entonces yo creo que es importante reconocer eso. Hay un sostén dentro aquí. Antes de mandarlo lejos a otro obrero, hay obreros aquí también. Hay personal, hay administración. Nada de esto es lujo, es parte del orden bíblico. Para entrar a este lugar requiere seguro, un seguro de liability insurance, más de $2 millones, y workers' comp, y todo eso nos lo piden, y todo eso tenemos que reportar. Si ve ese de bomberos, alguien viene a revisarlo, y tenemos que pagarle para más poner una palomita. Todo eso es parte de la iglesia. Todo eso es parte de comprar todo el café, las servilletas que usamos cada semana, todo el cereal que le damos a los niños los domingos. En cada servicio tenemos un pan y un jugo para el compañerismo. Hay vasos de café, hay vasos de agua, hay platos, hay todo esto es parte. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, qué bendición, amén. Recuerde, la semana pasada yo les dije, yo no estoy predicando esto porque hay necesidad. Ahorita estamos muy bien. Pero la razón por qué enseño esto es porque es bíblico. Y porque usted tiene que reconocer que es una responsabilidad que Dios le da para poder avanzar y hacer más para Dios. Se necesita dinero para misiones. La próxima semana hablaremos de eso. Para sostener misioneros, enviar misioneros, plantar iglesia, ayudar obras nuevas, apoyar predicadores, llevar el evangelio a otros lugares. Cuando la iglesia da misiones, está diciendo, nuestra responsabilidad no termina en nuestra ciudad. Creemos que Dios quiere que apoyemos hasta lo último de la tierra. Se necesita dinero para cuidar a la congregación. Quizás hemos ayudado a hermanos con renta, con pagos de su propiedad, con luz, con agua. Aquí en la iglesia tenemos también gastos de seguro, reparaciones, limpieza. ¿Se acuerdan cuando ahí cae la lluvia, hermano? ¿Notaste? Cuando llueve, ahí cae. Y aquí en este edificio, aunque no es nuestro, cualquier reparación que hagan nos cobran la mitad de lo que ellos gastaron. El año pasado casi le da un infarto al hermano Wolfgang cuando vio que nos cobraron $4,000 por esos árboles feos que pusieron allá afuera. ¿Sí los ha visto? Quitaron todo lo bonito y pusieron eso y después se arrepintieron, lo quitaron y pusieron otra cosa. Y ahí va el bill. Ustedes están incluidos aquí, $4,000. Y muchos de acá se negaron, me dijeron, nosotros no vamos a pagar eso, pero nosotros somos una iglesia y está en el contrato. ¿Vamos a dar buen ejemplo, buen testimonio o no? Esas necesidades que son de ser parte de una iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Los niños necesitan salones, por eso estamos pidiendo por este edificio aquí. Necesitamos más salones. Los maestros necesitan materiales, los cultos necesitan un lugar, la predicación necesita espacio, el discipulado necesita estructura, la iglesia necesita orden. Escuche, se necesita dinero para un lugar de reunión. ¿Están conmigo, hermanos? Yo estoy contento de estar aquí, les repito. Allá arriba hay un aire acondicionado. Aquí podríamos tener saliendo aire de allá arriba, que salga bien fresco. Pero necesitamos reemplazar el que está arriba, porque los dueños no van a reemplazar. ¿Ustedes quieren? Esos nosotros los pusimos, esos mini splits. Y antes sí se ponía frío cuando había una pared ahí, pero ya se abrió. Y hay más que están respirando, hasta los escucho, y se agarran todo el aire. Pero nos dijeron que tenemos que reemplazar de afuera, y pues clase de los niños hay una carpeta que está bien sucia, rota. Tenemos un piano que no funciona. Entonces note que sí hay necesidades, pero no es la causa, no estamos predicando, eso no es lo principal. Y si Dios provee, yo le pido que Dios provea. Y un mensaje como este es un momento perfecto para mostrarle que la iglesia, aunque es una bendición, hay necesidades. Se necesita dinero para la siguiente generación. Ministerio de niños, de jóvenes, conferencias, escuelas bíblicas, institutos, materiales, invertir en los jóvenes. El evangelio, para que el evangelio avance, recuerden, no solo dinero que sale de la bolsa, el evangelio va a avanzar, niños van a aprender la Biblia, un joven que se rinde a Dios, un misionero que sigue predicando, una familia que recibe ayuda. Es un nuevo creyente que recibe discipulado, una iglesia que puede abrir más espacio para alcanzar más personas.
No damos porque la iglesia quiere dinero, damos porque Cristo nos dio una misión. En el año 1992 mis padres fueron salvos. Me acuerdo bien cómo ellos tenían muchos problemas. Tenían muchos problemas. Pero cuando ellos llegaron a una iglesia bautista en Los Ángeles, no solamente Dios les salvó, pero a través de la predicación, la enseñanza, sus vidas empezaron a cambiar. Y no hay ni un solo día que le doy gracias a Dios por tener padres que nos llevaban a la iglesia. No hay precio. No hay precio por eso. Hay gente que diría, yo daría $1,000,000 para restaurar la relación entre mis padres, o $1,000,000 para poder estar bien con mi hijo. Por eso no hay precio por lo que Dios puede hacer en una obra. Cómo Dios levanta al borracho del piso y lo pone en su lugar y lo usa. Cómo restaura a aquella muchacha, a aquel joven. Cómo les da una nueva identidad y cómo les da esperanza. Solamente puede suceder cuando hay predicación fiel del evangelio y predicación fiel de la palabra. Por eso cuando damos a la iglesia, no es que la iglesia quiere dinero, es que es la misión que Dios nos dio. Así funciona. Por fe sostenemos la obra. Y número 5 y último, con un corazón correcto. Por fe sostenemos la obra con un corazón correcto. Quiero aclarar algo. El hecho que la obra necesite recursos no significa que debemos manipular. Nunca debemos decir den, porque si no, Dios los va a maldecir. Den para que Dios los haga ricos. Manda tu semilla, eso no es bíblico. Den porque el pastor está revisando quién da y quién no da. Yo nunca veo. No quiero saber, no me quiero deprimir. Yo solamente me preocupo si yo di y si mis hijas dieron, porque ellas hicieron una promesa a Dios a dar. Y entonces le pregunto, ¿no diste hoy? ¿Diste? Es la única persona. Usted está entre usted y Dios. ¿Usted dio o no dio? Que Dios le bendiga. ¿Quiere Dios que dé? Sí. Dios bendice cuando damos, sí. Pero no estoy manipulando, le estoy mostrando con pasajes bíblicos. Tampoco den para ganar posición espiritual. Un pastor me dijo una vez, voy a poner a este hermano como diácono en la iglesia. Le dije, él cumple con los requerimientos de diácono. Dije, yo no sabía que había requerimientos de diácono. Dije, ¿eres pastor? Pero era Timoteo 3 y no cumplía. Su esposa no iba a la iglesia, estaba enojado con él. Sus hijos no eran de buen testimonio. Dije, ¿qué le ves a este hombre? Es que él da mucho. Es que él da mucho. Nada de eso, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, con una sonrisa damos. No con tristeza. Yo tengo que dar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Está renegando ahí, agarrándose fuerte del George Washington. Adiós, Jorge. No con tristeza. Dar de corazón, con fe, con alegría, con propósito, sin presión humana, sin tristeza, sin manipulación. Porque para que sea por voluntad. A los sugieres les enseñamos, no ande mirando, hermano, cuando alguien da. Imagínense que estamos con el plato ahí. Me cuentan que había una iglesia que los diáconos se paraban durante la ofrenda para ver quién nos está dando. Bro, ¿no diste todo bien? Me han contado que gente los llama a la oficina y muéstrame tu cheque y tu cuenta de banco a ver cuánto has ganado para determinar cuánto debes dar. Hemos hecho eso aquí. Ya me conocen, ¿no? Ya conocen mi corazón lo suficiente, espero. Decía Pablo, yo no quiero lo vuestro, yo los quiero a ustedes. Y como usted sabe, Dios nos ha bendecido. Yo aprendí este principio hace muchos años. Para nosotros, estamos orando que Dios nos provea un edificio. Los dadores ya están listos para darnos, pero nosotros no estamos listos. ¿Sabe por qué no estamos listos? Necesita una iglesia creciente, una iglesia más grande para sostener una nueva propiedad. ¿Sabe que una
Un seguro para ser dueño de la propiedad son $2,000 al mes. Multiplíquelo por 12, ¿cuánto es? 24,000 nada más por el seguro, si somos dueños. ¿Sí ve? No podemos. El dinero es fácil. ¿Qué es lo difícil? La gente. La gente es difícil. Usted es difícil. Para que me entienda, ¿sí? Si usted fuera fiel a Dios, servir al Señor, Dios bendice, nos multiplicamos. No estoy diciendo por todos, hay muchos fieles, hay gente que da, hay gente entregada, estamos echándole ganas, pero si queremos que Dios haga más, necesitamos hacer más. Debe dar de corazón. Voluntario, pero mire, déjele digo esto, pero que sea voluntario no significa que sea sin responsabilidad. Porque dar voluntariamente no significa, si quiero o no lo quiero, dice el pasaje, no, cada quien propuso en su corazón, yo propongo no dar nada. Dar voluntariamente significa nadie me tiene que obligar porque entiendo que todo es de Dios y que su obra debe ser sostenida. Eso es dar voluntariamente. El creyente maduro no necesita ser forzado a amar la obra de Dios. La iglesia no debe investigar cantidades, no debe avergonzar personas, no debe manipular, no debe enriquecer líderes, no debe usar el dinero como quiera, debe haber transparencia. Pero el creyente sí debe examinar, ¿creo en la obra de Dios? ¿Creo en la obra en la Iglesia Bautista de Santana? ¿Estoy participando de la obra de Dios? ¿Estoy sosteniendo la misión de Cristo? ¿Estoy dando por fe o viviendo solo por vista? He dado primero mi vida al Señor, porque dice un pasaje que los macedonios se dieron primero al Señor y después dieron de su economía. Por eso es bien dicho esto, cuando uno se da al Señor, le da al Señor. ¿Qué es dar a la obra de Dios? Vimos. Es participar con mis recursos en la misión de Cristo por medio de la iglesia local. ¿Por qué debemos dar a la obra de Dios? Recuerde, porque Cristo dejó una misión. La iglesia debe sostener la verdad, los obreros deben ser sostenidos, las necesidades son reales y el fruto es eterno. ¿Para qué se necesita el dinero? Para predicar, discipular, sostener obreros, enviar misioneros, cuidar a los santos, preparar la siguiente generación y mantener todo lo necesario para que la obra avance con orden. Hermano, recuerde, no damos por presión, no damos por vista y no damos por apariencia, damos por fe y no damos tampoco para comprar bendiciones. Damos por fe porque creemos que Cristo salva, creemos que las almas valen, creemos que la verdad debe ser predicada, creemos que los obreros deben ser sostenidos, creemos que la misión debe avanzar y creemos que lo eterno vale más que lo temporal. Por eso damos, por fe. Recuerde, hoy la pregunta no debe ser esta: ¿cuánto dinero necesita la iglesia? No. La pregunta es: ¿cuánto creo en la obra que Cristo le dio a su iglesia? Y usted debe orar así: Señor, primero me doy a ti. Ayúdame a amar lo que tú amas, a valorar lo que tú valoras y a sostener por fe la obra que tú dejaste en este mundo. Porque cuando uno se da al Señor, le da al Señor. Cuando uno se da al Señor, ¿qué? Le da al Señor. Por fe sostenemos la obra de Dios. Y lo digo con toda confianza, es lo bíblico. No le voy a hablar de diezmos, no le voy a hablar de cobrarle nada. Le voy a hablar solamente lo que dice las Escrituras. Tenemos una responsabilidad, es entre usted y Dios. Pero requiere fe. Fe para sostener la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque estableciste la institución de la iglesia, la cual es la columna, el baluarte de la verdad. Y hemos conocido la verdad por medio de los esfuerzos de siervos y obreros fieles. Aquellos siervos fieles que fueron a mi pueblo allá en México, predicaron el evangelio hace más de 100 años. Iglesias que fueron plantadas en Estados Unidos. La primera iglesia donde mi padre se asistió, la iglesia bautista en Southgate. Gracias, Señor, porque había una obra que estaba trabajando y avanzando con el evangelio. Gracias doy también por la iglesia bautista de Anaheim, que enviaron y establecieron la iglesia bautista de Santana. Y doy gracias por esta obra que ahora está tratando, Señor, de cumplir con la gran comisión de llevar el evangelio, a discipular y
enseñar fielmente tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos des el gozo de ser parte de una iglesia local, que cada quien, Señor, demos con generosidad y demos a tu causa. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.